Recording is on. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Denise? Hola. Bueno, pues empiezo. Si se va incorporando alguien más, pues ya nos iremos poniendo más o menos en orden. Bueno, comparto la pantalla en un momento. Vamos a ver el modelo 130, os comento un poquito. Uno no es en sí un impuesto diferente, es lo que se llama el pago fraccionado a cuenta de la declaración sobre beneficios. Pago fraccionado a cuenta de la declaración sobre beneficios. Los empresarios tienen que hacer una declaración del rendimiento que obtienen. Los que van por IRPF lo hacen en el modelo 100 y pagan impuestos según la tarifa de IRPF que ya vimos en la unidad anterior. Y los empresarios que son sociedades lo hacen en el modelo 200, que es lo que se llama el impuesto de sociedades. También se calcula el rendimiento por lo que ya conocéis de la cuenta de pérdidas y ganancias y a ese rendimiento se le aplica un porcentaje que puede variar. Para las pymes debe ser un 25%, un 24%, depende un poquito. Para las grandes empresas debe ser un 28%. Bueno, hay distintos tipos. En cualquier caso pasa por obtener el beneficio y después, una vez que sabemos el beneficio, aplicarle el porcentaje que corresponda para pagar el impuesto. Modelo 100 para IRPF, modelo 200 para impuestos de sociedades. Bien, ¿qué ocurre? Igual que con el caso de los trabajadores también tenemos que hacer la declaración de la renta en el modelo 100 y en ese momento se puede dar la circunstancia de que la declaración de la renta salga a pagar o salga a devolver. Estos dos conceptos me imagino que son habituales, que son conocidos. Claro, ¿qué ocurre cuando la declaración de la renta sale a devolver para mucha gente? Cree que Hacienda le está devolviendo dinero. Es cierto, Hacienda te está devolviendo dinero, pero te está devolviendo dinero tuyo. Si te sale a devolver es porque has ingresado de más desde el enero de hace 18 meses. La declaración de la renta se hace en junio con respecto al año anterior. Tú empezaste a pagar los impuestos correspondientes a tu declaración de la renta 18 meses antes. Eso es lo que se le llama retenciones a cuenta. Es un dinero que se va ingresando en Hacienda a cuenta de que el año que viene hagas la liquidación oficial en esa declaración de la renta. Ahora estamos en esa campaña. Este año, por las circunstancias, se ha ampliado el plazo. Normalmente la campaña finaliza el 30 de junio. Ahora la han ampliado al 30 de septiembre, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa, que todo el año 2019, todos los rendimientos de 2019 se liquidan ahora en junio. Pero mes a mes, cada trabajador ha ido viendo que de su nómina, da igual que sea por trabajo, por pensión o por distintas cosas, se le han deducido unas cantidades. No has cobrado tu sueldo íntegro, se te han deducido unas cantidades. La empresa se queda con esas cantidades y las ingresa, bueno, unas van a la Seguridad Social, pero las que me interesan ahora van a Hacienda. Es dinero de los trabajadores. Bueno, pues Hacienda con los empresarios quiere hacer lo mismo. No te esperes año y medio a pagarme impuestos. Vete ingresándome algo. Esos son los pagos fraccionados. Y se hacen, en el caso de los empresarios que van por IRPF, se hace en el modelo 130 y en el caso de los empresarios que son sociedades mercantiles, se hace en el impreso 202, impreso modelo, programa, ¿vale? Entonces, Hacienda dice, venga, como poco trimestralmente, vete ingresándome algo. Luego ya sí, cuando llegue junio, julio, ya haremos cuentas y ya veremos lo que te sale a pagar, a eso le restaré lo que ya me has ingresado y ya veremos cuánto queda. Eso es un poco el fundamento de lo que vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? Vale, pues entonces, primero
vamos a ver, yo os comento, antes de entrar a ver, los comento un poquito. Hacienda aquí me da 4 posibilidades de cálculo, en la práctica son 2, digo porque da 4, pero 2 de ellas están asociadas al tipo de empresa. Los que van por el régimen de agricultura, ganadería, minería, etcétera, tienen 2 cálculos diferentes, ¿vale? Pero el resto de empresas que no son de esos sectores tienen 2 opciones que son las siguientes. Una es, si es una empresa que lleva más de 3 años funcionando, Hacienda te pide que le digas cuánto fue tu beneficio de hace más de 2 años, el penúltimo año anterior, y sobre ese beneficio te pide que trimestralmente ingreses el 5%. Hace 3 años con la empresa gané 20.000 euros. Pues bueno, pues Hacienda me dice, dime que ganaste 20.000 euros hace 3 años y págame el 5% de eso, que son 1.000. Págame 1.000 cada trimestre. Vete ingresando 1.000 cada trimestre. Y luego ya veremos cómo sale, ¿vale? De alguna forma, Hacienda lo que hace es intentar ver que si llevas varios años funcionando, tu beneficio más o menos va a ser estable y hay ciertas probabilidades de que el beneficio sea cada vez mayor. Eso es un poco esa forma de cálculo en lo que se fundamenta, ¿vale? Y para eso hace falta un mínimo de esos 3 años que pide Hacienda. Si no tienes esos 3 años o tus beneficios pues son un poco fluctuantes, cíclicos, da otra opción que es, bueno, pues no vamos a buscar años anteriores, búscame el beneficio del trimestre. Coge todos tus ingresos del trimestre, todos tus gastos del trimestre, réstalo, ahí sale un margen, no se le podría llamar beneficio porque puede que falten cosas anuales, pero hay un margen ahí y de ese margen ingrésame el 20%. Son las 2 fórmulas principales que tenemos, ¿vale? Entonces, para este ejercicio, como solo he tirado los datos de un año, vamos a coger la fórmula. Igual hago como el otro día, ¿os parece? Cierro micrófonos y quien quiera hablar que active el suyo. José, escucha un momento. Dime. Te oigo un poco bajito, yo no sé por qué, porque ya tengo a tope. Te oigo como muy de lejito. A ver, igual me acerco más al micrófono. A ver. Ahí sí. He mejorado un poquito más, pues igual es que me estaba echando para atrás. Una pregunta. Sí. Ahí está. ¿Este que hablas, qué es? ¿El que vas a hacer ahora la declaración en cuestión o del trimestre anterior? Ahora vamos a hacerlo sobre 2019. Vamos a suponer, como tengo una contrata de un año entero, voy a coger primer trimestre suponiendo que es del año 19. ¿Vale? Pero has dicho que hay 2 opciones. O hacerlo de una empresa que lleve funcionando más de 3 años en aplicarle el 5% o del trimestre. No sé si es el último trimestre o... Del trimestre en curso. Si tú vas a hacer el pago fraccionado del primer trimestre, coges el rendimiento neto del primer trimestre. O sea, es en curso. Sí, del trimestre en curso que vas a... El actual, el que en ese momento sea el actual. Vale. Y es el 20%. Eso es. Ahora vamos a calcularlo y vamos a ver lo que sale en esta empresa, en este caso que os he dado yo, porque la mecánica es la misma. Pueden cambiar las cantidades y me da igual que sea una empresa pequeña o una empresa grandísima. Si es una empresa muy grande que vende muchísimo, pues saldrá una millonada de beneficio. O sea, también la empresa grande lo haría a través del impuesto de sociedades, ¿no? El 202 que has dicho. Si es una sociedad mercantil, a través del 202. Pero hay empresas que facturan más de 7 millones de euros que van por la figura del IRPF y tienen que hacer el 130. ¿eh? Vale. El volumen de ingresos, número de trabajadores, a veces no concuerda con... Hombre, lo que pasa es que en ese caso igual habría que hablar con el asesor, porque si te pasas de determinados volúmenes, seguir tributando por IRPF no es tan efectivo fiscalmente, ¿no? Pero bueno. Vale. Bien, entonces, en ese caso lo primero que voy a hacer es meterme en la hoja de cálculo para ver cómo podemos sacar los ingresos del primer trimestre y los gastos del primer trimestre. Van a ser solamente 2 cantidades. La búsqueda es mucho más fácil que lo que habíamos hecho hasta ahora, la semana pasada, ¿vale? Entonces, bueno, comparto pantalla. Tengo aquí la hoja de cálculo, ¿se ve, no? Sí. Vale. Y me he situado de momento en ingresos.
sería conveniente que comprobarais que en la línea 6 no tenéis ningún filtro colocado, ¿vale? De los que tuvimos la semana pasada, de tipo de IVA, de cuenta contable o de fecha, que no os quede ningún filtro por ahí de la semana pasada, ¿vale? Si echéis un vistacito por si acaso. Y lo que os digo, voy a suponer cantidades todas referidas al año 2019 para luego meterlo en villa sobre el ejercicio 2019, ¿vale? Y os recuerdo, esto es una obligación. A ver, hasta cierto punto yo ya me he encontrado algún caso en el que el empresario no ha ingresado nada en Hacienda, entonces cuando le llega la declaración de la renta le va a salir todo a pagar. Bueno, el primer año Hacienda igual no te dice nada, el primer año, por entender que no tenías forma de cálculo o que no sabía lo que sea, pero normalmente te va a mandar un aviso, ¿vale? Te va a decir, es obligatorio hacer los ingresos a cuenta, ¿vale? Aunque ya vais a ver. Este es trimestral, ¿no? O sea, Sí, vamos a coger la función esta trimestral, sí. Vale. Bueno, y en el caso de las entidades mercantiles, el 202 de momento también es trimestral. Solamente las grandísimas tienen que hacer... Vale, pues entonces, lo primero que voy a hacer es irme a fecha de operación y sacar el primer trimestre. Fecha de operación, despliego filtro, me voy a filtro de fecha, en este menú que me aparece todas las fechas del periodo y trimestre 1. Esta es un poco la secuencia, como hasta ahora, ¿vale? Filtros de fecha, todas las fechas del periodo, trimestre 1. Vale, y simplemente por comprobar, fijaros que ya solo tenemos enero, febrero y marzo. ¿Vale? Bueno, aquí como siempre, de un vistacito conviene mirar que no haya casillas en blanco donde me interese. Bueno, y en este caso, ingresos a cuenta del IRPF tiene una columna propia, que normalmente está justo al lado de la de base imponible, donde pone ingreso IRPF, la columna U, ¿vale? Suele ser igual que la de la base imponible, pero no siempre. No siempre. Entonces, hay que darle prioridad a esta columna U, ingreso IRPF. Ingreso IRPF es la que deberíamos coger, ¿eh? En este ejercicio, por lo menos para este primer trimestre, son iguales la columna U y la V, pero en empresas reales con muchísimo movimiento puede haber diferencias, entonces la que nos interesa es esta, ingreso IRPF. Bueno, y aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las cantidades y abajo me da el sumatorio. Entonces, tengo aquí para el 130, los ingresos del primer trimestre son 7.580,47. ¿Sale eso? Correcto. Sí, da eso. Ya veis que el único filtro que hemos puesto es el de fecha. Me interesa primer trimestre. Pues cojo primer trimestre y ya está. Ya he sacado el dato y, como siempre, precaución, volver a quitar el filtro de fecha. Borrar filtro de fecha para dejar otra vez los datos completos. ¿Vale? Y me paso a gastos. Vale, aquí en gastos jugábamos con la fecha de expedición en la columna H. Fecha de expedición. Pues ahí lo mismo también. Voy a decirle que quiero el primer trimestre de este periodo. Selecciono fecha de expedición. Cojo la opción filtros de fecha. Todas las fechas del periodo. Trimestre 1. Es la misma mecánica, ¿vale? La misma forma de poner el filtro. Trimestre 1. Compruebo hasta marzo, correcto. Y lo mismo, aquí voy a buscar la columna que se llama gasto IRPF. Está un poco más a la derecha. En mi caso es la AC, columna AC, gasto IRPF.
Aquí sí que es mucho más frecuente que sea diferente que la de la base imponible, ¿vale? Pues sí que hay que apuntar por ahí claramente que no nos guiemos por la base imponible en este caso, ¿vale? Nos guiamos por la columna de gasto IRPF. Columna en esta base, en esta hoja de cálculo, columna AC. Da demasiado dinero, ¿no? Bueno, ahora lo vemos si queréis, pero os quería comentar otra cosa. Esta columna es la que muchas veces nos discute Hacienda. ¿Te has pasado de límite haciendo regalos a un cliente? ¿O estás queriendo deducir la pintura del coche particular? ¿O has comprado en el supermercado comida pero que es comida para tu casa y me has puesto la factura entera? Entonces, de esos gastos que has metido aquí, Hacienda te va a decir, oye, bien, la base imponible y tal, pero el gasto que te admito es la mitad o un 20%, o no te admito nada. Esta columna de aquí es la que discute Hacienda cuando hace inspecciones y liquidaciones, ¿vale? En este caso no voy a suponer nada de eso, selecciono las cantidades, me da gastos, primer trimestre, 10.653,21. ¿Sale eso? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿qué ocurre en este trimestre? No han gastado demasiado. Que no ha habido beneficio, sino que ha habido pérdida. Claro. Hemos tenido más gastos que ingresos. ¿Se ve? Sí. En concreto, a mí me sale menos 3.072,74 euros Pues sí. de rendimiento. O Lo de ingreso menos gastos, ¿no? Lo que hace eso. restarlos. Sí, ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos. El rendimiento neto es negativo. ¿Qué significa el negativo? Que no es beneficio, que es pérdida. ¿Vale? Una pérdida de 3.072,74 sale. ¿Habéis hecho la diferencia, por si acaso? No. Por tenerla, porque nos lo va a pedir Villa luego, pero bueno. ¿Cuánto da? ¿3.000? 3.072,74. Se le pone el signo negativo simplemente para indicar que no es beneficio, que es pérdida, ¿vale? Sí, correcto. Vale, y esto es una situación real que se puede dar. Yo un trimestre puedo ganar mucho dinero y otro trimestre perder. Hombre, que dé justo cero es lo más difícil, ¿vale? Que justo un trimestre la suma de ingresos sea exactamente igual que la suma de gastos, la casualidad tiene que ser, pero perder un trimestre, ganar otro trimestre, eso es bastante real, ¿vale? Hombre, si al cabo del año el resultado final del año es ganancia, pues se supone que la decisión será seguir manteniendo el negocio. Si acumulo muchos trimestres, ¿cuántos son? Si acumulo 12 trimestres de pérdida, ¿qué está pasando? Que te vas a hundir. De hecho, eso es un indicador que va a utilizar Hacienda para citarte. Oiga, usted está en el 100, bueno, ya vais a ver, lo vamos a anticipar. Hacienda me va a decir, ¿por qué mantiene usted el negocio si le está dando pérdidas? Y yo no le puedo decir que con mi dinero hago lo que me da la gana. Sí, se lo puedes decir, pero te va a pedir la justificación. ¿Vale? Te va a pedir la justificación. Bien, en el caso de las sociedades mercantiles, esto llega hasta un punto de vista formal tal que hay que entregar un documento que se llama informe de gestión. Se llama así, informe de gestión, ¿vale? En el que los máximos responsables de la empresa, que pueden ser los socios propietarios o el consejo de administración o el director gerente, dicen, habida cuenta de que los resultados de la empresa son, pum, y en este caso serían pérdidas, y teniendo en cuenta que pensamos que vamos a abrir un negocio nuevo, que sus perspectivas son buenas, o pensamos que la tendencia se va a revertir, decidimos mantener el negocio. Y eso lo piden cada año. Para las sociedades mercantiles, ese informe se pide cada año. Hombre, también se puede dar el caso de que estés ganando dinero. El informe de gestión también tiene que decir, habida cuenta de que los beneficios son los esperados o son mejores de los esperados, pues las consecuencias son que vamos a repartir más dividendo, o vamos a amortizar aceleradamente, o vamos a contratar más personal, o X.
Se llama así, informe de gestión. En las sociedades mercantiles, obligatorio cada año, y en los empresarios individuales, pues en cuanto entregues unos cuantos trimestres, 8, 12, entre 8 y 12, con resultado negativo, pues te van a pedir también que justifiques qué estás haciendo tú aquí, muchacho. Igual lo tuyo es la flauta, no la empresa. ¿Vale? Bien. Veis que con la hoja de cálculo no hay que hacer mucho más. Lo que voy a hacer es lo mismo de antes. Me vuelvo a la fecha y quito el filtro de fecha. Una pregunta, José. Bien. Lo del IRPF estamos haciendo igual, ¿no? Porque al final para el IRPF no hemos solucionado, lo hemos puesto la fecha. No hemos tocado la fecha, hemos puesto la... Hemos cogido primer trimestre, eso sí. Primer trimestre hemos cogido. Claro, es verdad, sí. ¿Vale? Vale, Esta declaración, en el caso de las empresas pequeñas, se hace trimestralmente, ¿vale? Lo que no hemos hecho ha sido lo de las cuentas, vale. Eso es. Solo hemos puesto filtro de fecha, porque aquí Vale. Lo que me piden es todos los ingresos y todos los gastos. Pues no me hace falta separar ni por tipo de IVA ni por cuenta. ¿Vale? Pues la búsqueda de datos, en teoría, es más sencilla que las que hicimos la semana pasada. ¿Vale? Vale, me paso ahora a Villa. Entonces tengo una nueva declaración que hacer. Me voy a modelo de declaración y lo que nos está pasando. Tengo que hacer ahora el 130, el pago fraccionado. Y no lo tengo. No lo tengo en la lista, ¿vale? ¿Se ve? Tengo que hacer el 130 y no lo tengo en la lista. Bueno, pues lo de siempre. Abajo a la izquierda, el botón ese de instalar nuevos modelos. Instalar nuevos modelos. Y buscamos por aquí. Cuidadito porque también hay que jugar con las fechas, ¿vale? Modelo 130 de 2019-2020, ¿vale? Modelo 130 2019. José, ¿sí? Arriba no tiene, para no andar buscándolo así, no tiene un buscador. Si hacéis clic, sí, donde pone familia modelo. Ahí es, ¿no? Eso es. El ejercicio. Clic, vale. Los ordena. Vale. Más o menos alfabéticamente. ¿Vale? Y podéis buscar eso más rápidamente. Entonces, modelo 130, veréis que hay dos. Uno, el que me interesa, 19-20 y otro, 17-18. Si recordáis, ya os he comentado, Hacienda siempre me puede pedir las cuentas, la contabilidad de hasta 4 o 5 años atrás, ¿vale? Entonces tengo que tener los programas disponibles para abrir esa base de datos, esa copia de seguridad supuestamente que tengo, o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, seleccionamos modelo 130. Perdona, ahora que has sacado el tema de guardar la documentación, ¿cuándo se guarda 4 años y cuándo 6? ¿Cuál es la diferencia? A ver, entre 4 y 6 está ahí el término medio, ¿no? El Código de Comercio dice que la documentación hay que guardarla 4 años. Eso es. La ley del IVA, si no recuerdo mal, no me acuerdo del artículo, también dice que las facturas tienen que estar guardadas 4 años. Pero ¿qué ocurre? Que tú la declaración de impuestos con respecto a un año la haces como pronto en junio del año siguiente, en junio o julio del año siguiente. Con lo cual, ese 31 del 12, desde que tienes que hacer la declaración en julio, ya te lleva a 4 años y medio atrás. Pero ese 4 años y medio atrás, Hacienda siempre te dice que va por año fiscal completo, luego tienes que ir hasta enero. Y eso ya son 5 años. Es un poco la idea. O sea, haciendo la declaración en junio o julio con respecto a los 4 años anteriores, ya en realidad estás en 5 años anteriores a la fecha actual. Sería 4 años anteriores al 31 de diciembre anterior. No sé si os estoy liando con lo que estoy diciendo ahora. No, a ver, te entiendo. Lo que pasa que a mí en gestión de archivos me dijeron que se guardaban 6 años los documentos. Sí, es que depende, claro, depende de documentos. Si os interesa particularmente el tema del archivo, si queréis, para mañana o para el miércoles, puedo daros un documento o explicaros distintos plazos que más o menos están funcionando por ahí. Pero con el tema de facturas a efectos fiscales, es un poco lo que con el tema de facturas a efectos fiscales, quedaros que entre 4 y 6 el término es 5. Ahora, ¿qué ocurre? Si por lo que sea Hacienda, y estamos ahora en 2020, ¿no? Y Hacienda te dice, oye, tengo dudas con una factura de 2018.
quiero que me envíes justificación de 2018. Vale, pues te acaba de activar 4 años de esa factura de 2018. ¿Veis esto? Ahora, si no te dice nada, si Hacienda a día 15 de junio de 2020 no te ha dicho nada de una factura de 2015, ya no te puede decir nada de esa factura de 2015. Vale. ¿Se ve? ¿Correcto esto? Vale, perfecto. Luego, hay otros criterios que no son estrictamente fiscales que hacen que la documentación se tenga que guardar otros periodos de tiempo diferentes. Por ejemplo, las nóminas. Las nóminas ya habéis visto que también tienen incidencia contable, por lo menos, pero también tienen incidencia fiscal. La vamos a ver mañana precisamente. Mañana vamos a ver el IRPF de las nóminas. ¿Vale? Laboral. Claro, y por la parte laboral también tiene su implicación. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene una empresa que guardar las nóminas? Pues desde el punto de vista del IVA y de la contabilidad, también 4 años. Pero desde el punto de vista laboral, ¿cuánto tiempo se debe guardar la información laboral de un trabajador? Te imagino que mínimo 6 o indefinidamente, ¿no? Mínimo mientras esté en vigor su contrato o sus contratos. Mínimo también, otro mínimo por encima de ese, hasta que se jubile ese trabajador si tiene contrato indefinido. ¿Lo veis? Y ahora me voy a otro punto de vista. ¿Y cuánto tendría que guardar ese trabajador sus nóminas? Pues mínimo también hasta que se jubile. Yo ya he tenido que insistir a algunas personas, hace ya bastantes años que no. Espero que esto haya mejorado bastante con la parte informática, pero la última creo que fue a principios de los 2000, porque cuando llegaban al momento de jubilarse se encontraban con la sorpresa de que les faltaban 4 o 5 años de cotización para que le pudieran hacer el cálculo. Y era porque en alguna de las empresas pues le habían dicho que sí lo habían contratado y no habían dado de alta ni el contrato ni cotizado por ellos a la Seguridad Social. Bueno, pues hemos podido rescatar algunas cotizaciones de algunas personas. ¿De quiénes? De las que habían guardado sus nóminas. Porque de aquellos trabajadores que no habían guardado sus nóminas no se ha podido entregar evidencia a la Seguridad Social como para que desactiven esas cotizaciones. ¿Entendéis esto? Sí. Entonces, los periodos de archivo dependen de criterios diferentes. El criterio fiscal, por redondear, eso de 4 años y medio no sirve para mucho, por redondear, 5 años. A partir de esos 5 años, si Hacienda no me ha dicho nada, ¿puede empezar a quemar facturas? Pues es una práctica bastante habitual, sí. Que desaparezcan facturas. ¿Vale? Bien. Vale, en este caso, tenemos seleccionado el 130 2019-2020. Abajo a la derecha el botón de instalar, actualizar. Instalar, actualizar. Lo mismo. Voy a hacer, va a ser cortita. ¿Quieres continuar? Sí, acepto. Hace la descarga. Reinicia la plataforma. Vale. Si me meto ahora en modelo de declaración, veo que tengo los modelos 130, tanto de 2020 como de 2019. Usaremos el de 2019, pero no ahora mismo, ¿vale? Aquí simplemente comprobad que los tengáis y volvemos a la pantalla principal. También como precaución, cada vez que instalemos un modelo nuevo, conviene irnos a la ficha del declarante a ver si tenemos que hacer algún ajuste, ¿vale? Me meto en el declarante, me meto en Boni. Vale, y en el caso del 130, veis que aquí abajo a la derecha no ha aparecido en ninguna pestaña. No es necesario para el 130 hacer ningún ajuste, ¿vale? Pero bueno, estos días pasados, la semana pasada ya visteis que sí, había que decirle que lo íbamos a hacer. En este caso no es necesario. ¿Esto? ¿Comprobado esto? Boni, sí. Vale, pues nada, volvemos a la pantalla principal y ya sí que nos vamos a meter. Perdona, José, disculpa, ¿qué es lo que había que comprobar? Es que en la ficha del declarante se abre un espacio. En la parte de abajo es donde hay que hacer los ajustes de los distintos impresos. Hicimos en su momento el del 140, hicimos el del IVA, el otro día hicimos el de los arrendamientos. Ahora no me ha salido una pestaña para el 130.
y eso es porque no hace falta hacer ningún ajuste para poder hacer los pagos fraccionados. Perfecto. Pero sí que conviene, por lo menos la primera vez que instalamos una aplicación, abrirlo para comprobar. Vale, acepto, vuelvo a la pantalla principal y entonces ya me voy al modelo de declaración, al 130 de 2019. 130 de 2019. No hay ninguna declaración hecha, es correcto, acabamos de instalarlo. Tengo el botón aquí abajo a la izquierda de hacer una declaración nueva, clic en nueva. ¿A quién se lo voy a hacer? Pues a Boni, Bonifacio, pago fraccionado para 2019, ¿vale? Marcad aquí 2019. Y en el tema del periodo, fijaros que sí que aparecen, ¿veis? Primero, segundo, tercero, cuarto trimestre y no aparece el anual. Es lógico también, es así, es correcto, ¿vale? Esto se hace trimestralmente y el ajuste anual se hace en la declaración de la renta. Ahora, en esta campaña que tenemos, en el modelo 100, se hace en el modelo 100, ¿vale? El anual del 130 es el modelo 100. Entonces nosotros aquí cogemos primer trimestre, que es lo que vamos a hacer ahora. Primer trimestre del 19. ¿Aceptamos? Sí, sin ninguna duda, con esta pantalla, que si os acordáis es muy parecida o exactamente igual a las que hemos hecho la semana pasada, ¿vale? Es todo muy homogéneo, ¿eh? Aceptamos. Vale, entonces me sale este otro formato en el que veis que hay como 4 o 5 casillas diferentes. Ya os digo que son a elegir. No se van a rellenar nunca. Solo se va a rellenar una, ¿vale? Pero, bien, quien sea mayorista, pues la de abajo. ¿Se ve? Quien tenga la opción esa de penúltimo año anterior, o sea, tirarme 3 años atrás, la que llama general. Os he hecho un 5 y es... Bueno, eso es para los resultados negativos. Luego, arriba del todo, la primera de todas, la que llama general, ese tercer año al 5%. Los que van por el régimen agrícola, ganadero, forestal, la segunda parte, pagan un 2. Y la que es inicio de actividad, que es la que vamos a hacer nosotros ahora, rendimiento del trimestre. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. Entonces, en general, la mayor parte de las empresas utilizarán la primera, la que pone general, cuando ya llevo varios años funcionando, o la tercera, que es cuando no puedo calcular por años y calculo por trimestres. ¿Ve? Sí. Vale. Luego fijaros que las dos de abajo están justo debajo de rendimiento neto negativo. O sea, cuando a Hacienda le dices varios años que te ha dado negativo, o sea que tienes pérdidas. Estamos hablando aquí de eso, ¿no? Volumen de ventas ingresos del penúltimo año anterior, pero teniendo en cuenta que han sido negativos. ¿Se ve? Bueno, pues oye, mira, lo vas a tener que justificar, pero mientras lo justificas, por si acaso, págame algo, aunque te haya dado negativo. Dime cuánto fue tu volumen de ventas y de tu volumen de ventas paga por lo menos un 5 por 1000. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve esto? De tu volumen de ventas. Ya no te voy a discutir demasiado. Sí que te voy a pedir que me justifiques por qué sigues con el negocio, aunque dé negativo, ¿vale? Pero eso yo no te voy a impedir cerrarlo. Pero, a pesar de que tengas pérdidas, a pesar de que declares pérdidas, yo quiero que me pagues algo. Y por eso está aquí esto de, aunque te dé negativo, pagar algo. ¿Lo veis? No sé si os suena lo de la tasa Google. ¿Os suena esto, este concepto fiscal que lleva unos años por ahí funcionando? Sí, sí. Las muy grandes empresas que se llaman transnacionales, en el sentido de que no están ubicadas fiscalmente en un solo país, sino que, bueno, están por ahí dispersas y pueden además decidir dónde quieren pagar impuestos. Resulta que tienen además la particularidad de que encuentran muy fácilmente sitios en el planeta donde no tienen que pagar impuestos. Y entonces van y dicen que su domicilio fiscal es ese. Ejemplo, Google, Apple, Inditex, bueno, muchas, Facebook, Amazon, AliExpress, suenan todas estas, imagino, ¿no? Sí. Claro, ¿qué ocurre?
con estas empresas desde el punto de vista fiscal? Pues que obtienen mucho beneficio, voy a ceñirme aquí, en Vizcaya o en España, y no pagan impuestos. ¿Cuál es la última que hemos visto? Netflix. ¿Suena Netflix? Digo, os suena un poquito porque la noticia que yo quiero destacar es que desde hace 3-4 años han debido multiplicar por 120 su volumen de negocio. Pues hace 2 años en España Netflix pagó de impuestos 3.400 euros. Ya está, con el volumen de negocio que tiene. Bueno, ¿qué quiere Hacienda o qué está explorando Hacienda desde hace años? Está explorando que estas empresas, en vez de pagar por la cifra de beneficios que declaran, paguen por la cifra de ventas. ¿Veis un poco la idea? Que es lo que está reflejado en este impreso de aquí. ¿Se ve? Bueno, por ahí andan viendo un poquito la trascendencia de ello o la posibilidad, porque es algo que en buena lógica debería ser una política europea, no solo una política de un país, ¿vale? Pero bueno, la propia Unión Europea, los 27 países que quedan, pues contienen dentro de sí no menos de 8 o 9 paraísos fiscales. Entonces, andan discutiendo por ahí. Pero bueno. Vale, vamos a lo que toca. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Escoger entre la primera o la tercera. Y en nuestro caso ni siquiera eso, porque no tenemos datos para la primera opción. Así que nos tenemos que ir a la última. Y hemos hecho el cálculo ya. ¿Qué tenemos que poner aquí? Menos 3.072 con 74. Menos 3.072 con 74. A eso le aplica un 20%, pero sale negativo. Y al salir negativo no se rellena abajo donde pone total pago fraccionado, ¿veis? No se rellena. Voy a quitar el negativo para que veáis el cálculo automático. Si fuera positivo, si fuera beneficio, a Hacienda le tengo que dar 600 eurillos. 614, ¿lo veis? Sí. Pago fraccionado 614. Pero como han sido pérdidas, la pérdida significa que este trimestre no le tengo que pagar nada a Hacienda. ¿Lo veis? Ahora, si voy haciendo esto 3 años, me va a decir, oye, que abajo tienes un par de casillas, ¿eh? Si eres mayorista, utiliza la de abajo, y si no eres mayorista, utiliza la del 0,5 de tus ventas. ¿Veis esas dos? Lo que sí es bueno, curioso, es la forma de decirlo. Solo le ponemos el total, no le ponemos la referencia para llegar a esa cantidad. No me la pide, en este no me la pide, me la va a pedir en el 100. En el 100 sí que me va a pedir los números de cuenta concretos. A ver, dime cuánto tienes en la 700, dime cuánto tienes en la 600. Sí que me va a pedir ese desglose en la liquidación. Por esto se llama pagos a cuenta. Ya me explicará, ya cuadrará todo. Tú vete ingresándome y ya veremos esto si cuadra. Tiene que haber un primer cuadre, tiene que hacer en febrero, porque en febrero le voy a entregar el 140. Y entonces, una vez que le entregue en febrero todas mis facturas, el ordenador de Hacienda ya va a poder calibrar si aquí me he equivocado o no. ¿Vale? En febrero Hacienda ya se va a dar cuenta de si esto que he ingresado yo iba en buena línea o no iba en buena línea. Y luego en junio me va a salir el resultado final. Si he ingresado más de la cuenta, como a cualquier trabajador que haga la declaración ahora, pues a este empresario le saldrá a devolver. Si he ingresado menos de la cuenta, le saldrá a pagar. ¿Lo veis? ¿Se entiende un poco este impreso? Matemáticamente yo creo que no es complejo. La búsqueda que hay que hacer en la control de datos tampoco es muy laboriosa. El dato que hay que poner aquí es exclusivamente un dato, o bien en la primera casilla o bien en la tercera, pero solo es un número. El porcentaje lo calcula el programa. Si fuera positivo me saldría una cantidad a ingresar. Como es negativo, me sale 0. En síntesis, en este lo que estamos haciendo solamente ponemos si hemos tenido beneficio o pérdidas y ya está. Eso es. ¿No? Eso es. Vale. Positivo significa beneficio. Negativo significa pérdida. Al tener pérdida, ¿qué ocurre? Que no tengo que pagarle a Hacienda el pago fraccionado.
¿Visto? Ok. Pero siempre con la coletilla que os he dicho, ¿eh? Si esto sucede varios meses, Hacienda me va a decir, bueno, vale, no utilices las casillas de arriba, utiliza las de abajo, págame en función de las ventas. Esto viene siendo así para las pequeñitas empresas desde que yo recuerde, no sé, terminé los estudios de contabilidad en el año 81 y ya era así. Sorpresivamente, nunca ha sido así para las grandísimas empresas. Pero es lo que pregunto yo. O sea, Hacienda me tiene que decir para que si quiere que le pague por volumen de venta o ingresos, ¿no? Me tiene que avisar. Yo no puedo, una vez de que yo vaya teniendo pérdidas y cosas de esas, ¿no? A ver, eso es un poco... Está en la normativa, ¿no? Entonces, muchas empresas o muchos empresarios o muchas asesorías te pueden hacer los longis, pero ya te digo yo que al cabo de 3 años de que entregues esto, te va a venir una comunicación de Hacienda recordándotelo. Pues, vale. Pero eso lo tengo que saber yo como empresaria entonces, ¿no? sí, es que los recordatorios de Hacienda, todavía no me lo acabo de explicar yo, a mí me han recordado cosas amablemente a través de un correo o llamándome por teléfono, a mí directamente. Eso es una forma de recordármelo. Y a mí también me han recordado cosas por medio de una sanción de 700 euros. Me ha llegado una sanción de 700 euros, he llamado, oiga, ¿esto por qué? No, es que se olvidó usted de entregar el 190. Digo, hombre, no me lo podías haber avisado. Hacienda no está para avisar. Y eso muchas veces depende pues del funcionario que esté ahí. Evidentemente la razón le asiste, la responsabilidad es tuya, ¿no? Pero bueno, pues los avisos de Hacienda a veces son amables y otras veces son depende de quién te presenta, por decirlo educadamente, ¿eh? Vale, entendido esto, aceptamos y ya tenemos primer trimestre hecho. Vale, ¿qué os pido hoy? 130 de segundo y de tercer trimestre, ya está, solo esos dos. 130 de segundo y de tercer trimestre. Y como estos días, quiero este pantallazo, el pantallazo este de aquí dentro, ¿vale? En un Word de esos con la cabecera, ¿vale? Vale. Eso habría que... el segundo trimestre también tenemos que poner en el inicio de actividad lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Sí, todos los casos, los 3 trimestres, incluso si hiciéramos el año entero y el segundo año entero, yo en este tipo de negocios, por lo menos los 2 primeros años, me voy siempre por la vía de trimestral, ¿vale? Vale. Aunque, no sé si adelantarlo, igual mejor mañana cuando terminemos el 110, sí que os tengo que dar una explicación de análisis, de asesoramiento, para que si os toca alguna vez algún conocido que esté en estas tesituras, le podéis comentar un par de cosas de esas que son de la cuenta de la vieja, pero que algunos conocidos que tengo y no tan conocidos parece que se les olvida rápidamente lo del manejo del dinero. Pues eso igual os lo cuento mañana después de que hagamos el 110, ¿vale? Vale. Entonces, trabajo en la hoja de cálculo, buscáis segundo trimestre ingresos, segundo trimestre gastos. Sí. Diferencia, la lleváis aquí. Y luego tercer trimestre. Ya os anticipo que este negocio no pierde dinero cada trimestre, ¿vale? Algún trimestre le va a salir a pagar, ¿eh? Entonces, bueno, para que calibréis. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Dudas con esto? Ninguna. De momento no. Vale, pues por mi parte, hoy, con que hagáis esto, más que de sobra. Si a alguien le queda, he ido terminando de corregir esta mañana los que me habéis entregado. Si alguien tiene alguna duda con alguna cosa, pues que se dedique a eso. Y así mañana podemos ver la otra parte de retenciones e ingresos a cuenta, pero que serían los de los trabajadores. Este sería el del empresario, ¿vale? Mañana veremos algo parecido a esto, un poco más laborioso, de los trabajadores. ¿Vale? Que sí, igual me gustaría es que una vez que terminemos todos estos modelos, pues igual hacer un pequeño gráfico de cuántos modelos hay que presentar, en qué fechas y tal, porque, joder, me estoy liando un poquito. Sí. Trimestrales, anual, tal. Luego el modelo, que hay uno que primero este 130 tiene 2. El trimestral y el anual. Sí. El 15 lo mismo. Entonces, igual hacer un cuadrito. Sí, lo tengo previsto como tarde para el jueves. Espero poderlo hacer el miércoles también. Por lo siguiente.
Por lo siguiente, mañana sí que quiero hacer las retenciones de los trabajadores, modelo 110, va a ser parecido a este, no mucho más complejo. Y el miércoles haremos la liquidación anual esa en el modelo 100. Ahí nos tienen que cuadrar muchas cosas. En el modelo 100 nos tienen que cuadrar muchas cosas. Y ahí las tenemos que ver con el programa este de la renta, ¿vale? El que está en funcionamiento ahora. Hola, José, una cosa, soy Cristina. ¿Es el primer trimestre el que pides de esto? No, primer trimestre es el que acabamos de hacer y el que queda Eso es. grabado para que consultéis. Os pido que me hagáis segundo y tercero, dos ficheros, Vale. dos ficheros, ¿eh? Y os recuerdo que lo que hay que enviar es este pantallazo que tengo yo aquí ahora en pantalla. Pegado además en el fichero ese donde os envié la cabecera, ¿eh? ¿Vale? Te he puesto un correo a la mañana porque no he podido abrir la imagen. Ah, bueno, luego lo miro. A ver, Míralo. y si eso te ayudo, quedamos un momentito y te ayudo con lo que haga falta, ¿vale? Fenomenal. No Entonces, me llames al teléfono porque está roto. bueno, bien, pues por WhatsApp o como sea, ya hacemos. Ya, ¿vale? si no por aquí. Por el ordenador, eso es, por la videoconferencia. Bien, pues Perfecto. eso, si el miércoles vemos bien lo de la liquidación del modelo 100 y nos queda tiempo, pues ese miércoles hacemos lo del calendario fiscal. El tema va a ser así, calendario fiscal, ¿vale? Si el miércoles no hay tiempo suficiente, yo lo tenía previsto para hacer el jueves, ¿vale? El jueves hay un tema que es calendario fiscal, donde veremos un poco en grande Sí, en general. cuáles son todas las obligaciones que hay, cuáles son las más habituales y cómo están indicadas en el calendario del año. Vale, vale. Perfecto. Bien. Vale, pues eso, un cuarto de hora y coloco el vídeo y luego ya, pues cualquier cosa Escucha, individual. disculpa, que necesitéis. el del viernes, imposible bajarlo. ¿Él no te he oído? Entonces, sí, que el del viernes, Sí. imposible bajarlo. Lee el correo. Vale, ahora lo leo y me pongo en contacto Si con me lo él. puedes volver a mandar, te lo agradecería. Sí, perfecto. ¿Vale? Venga, Venga, muchísimas gracias. pues corto Hasta luego. la grabación y me dedico al vídeo un ratito y luego ya